Bueno, a mí ya me conocen. Soy historiador y desde hace 20 años me gano la vida trabajando para el Cabildo en el Archivo de Fotografía Histórica de la FEDA, ¿no? Voy a ser breve para compensar a Joan, ¿no? Vamos a ver, ya hemos hablado de que la fotografía, o hemos escrito por ahí, que la fotografía vino al mundo en 1839, acompañado a la primera globalización capitalista, cuando Europa sale del viejo continente para colonizar territorios africanos, atlánticos, americanos y asiáticos, ¿no? Y como parte de esa primera globalización capitalista, fue utilizada como un instrumento más que permitió a los europeos aprehender, con H, las nuevas realidades sociales, geográficas, culturales y políticas que se venían desarrollando en los territorios allí donde se estaba produciendo esa colonización capitalista, ¿no? Asimismo sirvió a las clases dominantes de esos territorios para generar un corpus iconográfico en torno al cual se cohesionaran las sociedades y se agruparan y desfilaran bajo la dirección, las diversas direcciones locales e insulares, ¿no? En torno a lo que luego se vino a llamar lo nuestro. Bien, en esta comunicación que les quiero iniciarla con esta postal. Esta postal es el Santa Catalina Bazar, que estaba en el edificio Miller. Para los que no sean de aquí, de Gran Canaria, es en el Parque de Santa Catalina, que en ese momento era el centro neurálgico de la isla, del poder económico. Allí se despachaba todo, ¿no? Contiene mucha información esta tarjeta postal, donde, además de ver las cosas que vendían, ¿no?, pero nos informa bien de cuál era la mirada del otro, ¿no? Si se fijan aquí, debajo de Santa Catalina Bazar, Canary and Maurice Curiosity. Es decir, se vendían curiosidades canarias y moras. Entonces, nosotros estábamos en el mismo nivel, desde el punto de vista de la percepción del otro, del europeo, ¿no?, del inglés, el español, el alemán, francés, lo que fuese, ¿no? Esto nos informa de cuál era la mirada del otro. Nos informa de cómo había construido una imagen de nosotros mismos, imagen que después nosotros también nos creímos y fuimos desarrollando. Dando lugar a toda una iconografía que dio el soporte gráfico para eso que llamamos identidad, ¿no? Vamos a avanzar un poco. Para ponerlos en contexto, el Bazar Santa Catalina está aquí, donde está el edificio Mille, justo debajo del reloj. Aquí estaba el centro. Aquí en la banda derecha la oficina del Puerto Franco, que es donde se arreglaban las perras. Al fondo, el moderno Hotel Rayo, el tranvía del puerto, claro. Y aquí, este de aquí, era el almacén del cura británico. Todas las mercancías posibles estaban al alcance. Te podías relajar en el Santa Catalina Bazar, alojarte en el Hotel Rayo, arreglar los papeles para librarte de los impuestos en la oficina del Puerto Franco, y además también estaban las mercancías ideológicas, que para algo estaba allí el almacén del cura británico. Ese era el centro, ¿no? Y a partir de ese centro se fue generando toda una iconografía. Hablamos de la fotografía, ¿no? Y aquí tenemos la atalaya, la villa de los habitantes, de los cavernícolas. Claro, la mirada del otro era atraída por aquello que le resultaba exótico. Y exótico era ver a esta gente viviendo en cuevas.
Y entonces empezaron a hacerse una imagen de los habitantes de esta parte del Atlántico, ¿no? Y vemos el perfil, el interés del objetivo fotográfico es el mismo que fotografía a un campesino en Gran Canaria que a una mujer del pueblo bambara en Senegal. En el caso de las costas del occidente africano, con un perfil marcadamente más racista, puesto que las diferencias que tenemos los canarios respecto de los europeos, desde el punto de vista racial, son menos que las que tienen otros pueblos del occidente africano, ¿no? Y por supuesto, empezamos en esa producción iconográfica que se produce en los archipiélagos de la Macaronesia, en las costas occidentales de África y también en el Caribe, hay una serie de características que compartimos. Los puertos, lugar de entrada y salida de ideas, sentimientos, pensamientos, personas, mercancías, dinero, puntos de entrada y salida en las islas, ¿no? Bueno, aquí yo he seleccionado algunas imágenes, en este caso el puerto de Senegal, de Dakar, el principal puerto de Senegal, el Dakar, el malecón y el castillo del Morro de La Habana, esta imagen de 1893 del puerto de Santa Cruz de Tenerife, la bahía, las Palmas de Gran Canaria y la bahía del puerto de La Luz en esa misma fecha, el puerto de Punta Delgada en São Miguel, Azores, la bahía y el puerto de Funchal, Madeira. Esta fotografía es de 1893 también y fueron tomadas por Carl Norman, un fotógrafo de nacionalidad noruega y formación fotográfica alemana, que fue contratado por la Miller y la Elder, dos navieras y dos casas consignatarias británicas que estaban instaladas aquí, no solo aquí, también en Madeira y en Azores, para hacer un reportaje fotográfico sobre los archipiélagos del Atlántico. Era como para tener una carta de presentación, mira, las posibilidades que hay para invertir capital allí. Hay una intencionalidad en esta fotografía, hay una atracción. Y claro, el capital, según se va instalando en los distintos sitios, vamos a ver, el capital lo que busca es el beneficio. Esto lo sabemos todos, ¿no? Funciona así, ¿no? Conforme se fueron instalando, empezaron a ampliar, diversificar, es la palabra políticamente correcta, sus negocios, ¿no? Ya no solamente exportaban fruta, sino empezaron a organizar otro negocio, que era el turismo, y empezaron los cruceros turísticos. Estamos hablando del final del siglo XIX, ¿no? Y aquí tenemos esta cartera que a mí me encanta, ¿no? De la Yowa Line. La Yowa tenía también tierra y se dedicaba a la exportación de tomates y de plátanos. De hecho, hay una parte de Santa Lucía de Tirajana que durante tiempo se llamó Yowa. Era el nombre de la empresa que era dueña de aquellas tierras, ¿no? Afortunadamente, hemos conseguido volver a ponerle el nombre de Valo, que es el nombre original que tenía, ¿no? Perdón. En definitiva, la Yowa se montó en el negocio de los cruceros que desde Liverpool recorrían Lisboa, Madeira, Marruecos y Canarias. Y estaba barato, mira, por 21 guineas te venías 15 días, por 30, 22. Los británicos son muy especiales, ¿no? Entonces ellos desarrollaron en el siglo XVII una nueva moneda, la guinea, que se llama así porque las primeras tiradas de esas monedas que se acuñaron con Carlos II se hicieron con oro que había sido extraído de Guinea, de las costas de Guinea. Andó el tiempo hasta que en el siglo XVIII la moneda desaparece, pero se mantiene no como moneda física, pero sí como unidad de cuenta. Porque con la libra se podían pagar las cosas materiales, la mantequilla, el pan, los trabajos, pero después las cosas profesionales o artísticas, o que eran para el sentimiento y el espíritu humano, eso se pagaba en guinea, se contabilizaba en guinea, que no existían ya, ¿no?
y una guinea es una libra y un chelín, cosas de los británicos, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos ya el negocio montado, ya tenemos los turistas y aquí nos encontramos a Rosamund Stevens en 1897 bañándose en la playa de las Canteras. Esta muchacha era una hijada de los Milles, que es fue una de las principales compañías británicas instaladas en las islas, ¿no? Claro, pero está esta realidad y estaba esta también, la del Roncote, el pescador que recoge sardinas en la orilla de la playa. Y estaba todo, vimos antes el tranvía entrando al muelle de Santa Catalina con el bazar para los souvenirs y las copas, el cura, la oficina de Puerto Franco, el hotel. Y después vimos también que había todo un negocio de cruceros, ¿no? Y claro, en todo crucero o en todo viaje turístico hay un álbum turístico que te regalan, un recuerdo, que incluía fotografías como esta señora, que nos mira por encima de las gafas, diciendo a ver qué es lo que pasa. Y esta fotografía forma parte de un álbum donde con 60 fotografías que muestran imágenes de Lisboa, de Funchal, de Casablanca, en Marruecos, de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria. Eso se lo regalaban a los cruceristas, ¿no? Daba de sí las Guineas en aquella época. Pero claro, el interés del objetivo fotográfico de los fotógrafos europeos, más allá de eso, dedicados a estos servicios, pues fotografiaba, y además con cierta asiduidad, pues la fuente de la riqueza que estaban extrayendo de las islas, es decir, trabajadores, el ámbito donde se producía, y aquí tenemos un empaquetado de plátano en Las Palmas de Gran Canaria, y al lado tenemos aquí a un peón junto al horno del trapiche para hacer azúcar con la caña de la finca Virgen del Pino en Guinea Ecuatorial. O tenemos imágenes de los cafetales en Cuba. Tenía más imágenes también de Cabo Verde, de Trapiche, pero que bueno, he tenido que ir seleccionando, ¿no? Por supuesto, la autoridad, el poder, es otra de las características que vemos en los distintos territorios. Aquí, por ejemplo, vemos a este señor de aquí, Ignacio Pérez Galdós, que era capitán general de Canarias, y su equipo de mando, su cuadro de mando en la isla, ¿no? Estamos hablando de 1900. Bueno, y como parte de imágenes que se han convertido en icónicas, tenemos, por ejemplo, este niño desnutrido en Cuba. Este niño llegó a estar así porque el militar que vimos en la fotografía anterior así lo dictaminó, ¿no? Ignacio Pérez Galdós, que fue capitán general de Canarias en el inicio del siglo XX, se formó profesionalmente con Weyler, el carnicero de Cuba. Weyler fue capitán general español en Cuba y fue el que formó al que luego sería capitán general español en Canarias, ¿no? Aplicaron una política de bloqueo sobre la población que trajo este tipo de situaciones, ¿no? Y claro, ese marcar el poder, en este caso ya de forma incluso obscena, ¿no? Esto es un marín orinando sobre la estatua de José Martí, que fue el líder de la independencia de Cuba, ¿no? Vemos que durante este periodo de la iconografía, que estamos hablando de la iconografía colonial, hay una serie de patrones comunes en los distintos territorios, ¿no? Pero, conforme evoluciona la historia política en el Atlántico, a partir la segunda mitad del siglo XX, a partir concretamente de la Revolución Cubana, empezamos por ahí en 1959, las cosas empiezan a cambiar. Cambian con la Revolución Cubana, obviamente, cambia en Senegal,
con la independencia, si Mamadou no me corrige, creo que fue en el 62 o por ahí, 60. Cambia posteriormente con la independencia de Cabo Verde, en el año 75, José María. Gracias. Cambia también con la independencia de Guinea Ecuatorial, del Estado español, y en esos territorios va a dar lugar a una iconografía postcolonial, es decir, a la necesidad de construir una nueva iconografía alternativa a la que había sido construida durante el periodo de la colonia, ¿no? Y en los territorios, entonces, vemos imágenes que son muy icónicas, como la entrada de Camilo Cienfuegos y Fidel Castro en La Habana, el 1 de enero del 59, el arriado de la bandera portuguesa y el izado de la bandera caboverdiana, imágenes icónicas como la del Che Guevara, y en aquellos territorios que no nos convertimos en estados independientes, caso de Madeira, Azores y Canarias, hemos desarrollado distintas formas de gobernanza autonómica. Madeira y Azores desde el 75, Canarias desde el 82, y en la actualidad el régimen, el estatus político, que somos regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, junto con los restos del imperio colonial francés en el Índico y en el Caribe. Es la forma políticamente correcta de decir lo que somos ahora, ¿no? Y bien, aquí se ha producido una evolución de la iconografía colonial, ¿no? ¿Recuerdan antes que vimos la mirada del otro? ¿Cómo nos veían? Claro, las cosas son dinámicas y están interrelacionadas, de tal forma que esa mirada del otro también condicionó cómo nos veíamos nosotros mismos y cómo construíamos nuestra propia imagen. De tal forma que en el primer tercio del siglo XX se produjo un gran debate en el ámbito cultural e intelectual y mucha producción y de calidad en el archipiélago. Este señor que vemos sentado ahí, todo guapetón ahí, con las piernas cruzadas, es Néstor Martín Fernández de la Torre, que es el referente del modernismo en el archipiélago, ¿no? Bien, está sentado junto a un jovencito, Alonso Quesada, otro referente del modernismo, en este caso en la literatura. Está sentado ante el amanecer de su poema del mar. ¿Y si esto qué tiene que ver? ¿Qué me está contando este hombre? Pues este señor que está sentado ahí fue el que inventó el traje típico canario. Y esto es cuando lo presenta en 1934 en el Teatro Pérez Galdós. Le dieron de tortas hasta en el carnet de identidad que no existía en esa época, porque le decían que el traje típico no se parece a como la gente se viste aquí. Entonces él se defendió en unos artículos, en unos discursos que le organizó el Centro de Iniciativas Turísticas, y decía, vamos a ver, esto es una creación artística. Yo me he inspirado en la vida y en la historia de Canarias, pero esto es una creación artística y está destinada al turista que nos visita. Y el turista que nos visita lo que desea es exotismo. Y la realidad debe de satisfacer ese deseo. Coño. Y tanto que la hemos satisfecho. Hemos desarrollado una identidad al servicio de las necesidades del mercado turístico. Le voy a poner un caso y ya no voy a ir para terminar, ¿no? En esa época, en el debate intelectual, estaba Néstor Martín Fernández de la Torre y Néstor Álamo, que es son personas distintas, ¿no? Entonces Néstor Álamo le pidió a Néstor Martín Fernández de la Torre a ver si podía invitar a la Argentinita. La Argentinita era una cantante de folclore español que lo más grande que hizo en su vida fue poner voz al cancionero popular de un amigo común que tenía la Argentinita y Néstor Martín Fernández de la Torre, un tal García Lorca, Federico. Total que la invitaron para que viniera aquí y la trajeron.
Estamos hablando de los años previos a la guerra de España, a la guerra civil. Y la trajeron con la idea de que la llevaron a un par de sitios, que hubiera canciones de aquí, para que las incorporara a su repertorio. Y la mujer, yo no sé dónde la llevaron, pero salió espantada y dijo que no, nada de lo que había oído le gustaba como para incorporarlo a su repertorio musical, ¿no? Y Néstor Álamo, maguado, para los que no sean de Canarias, maguado es un sentimiento parecido a... ay, ¿cómo es el sentimiento? Se me fue. ¿La? No oigo. Maguado sí, es una pena infinita que los portugueses tienen un nombre, saudade, contrale, estoy más espeso hoy. Entonces, maguado con eso, compuso una canción que se llama Sombras del Nublo, que la mayor parte de los que estamos aquí la hemos escuchado. Y entonces, lo que Néstor Martín Fernández de la Torre decía, la realidad debe de satisfacer ese deseo de exotismo, lo hizo suyo Néstor Álamo, que por cierto, Néstor Álamo es el que dirigió el diseño y desarrollo de este maravilloso edificio donde estamos, ¿no? Fue mano derecha del presidente del Cabildo de Gran Canaria, desde 1945 a 1960, ¿no? Entonces, este hombre compone esa canción para alegrar el oído de quien nos visitaba. Y hoy es el himno de Gran Canaria. Está escrito allí en el muro del Cabildo, la letra, y cuando la oímos o la entonamos, se nos ponen los pelos como escarchas. Ese es un ejemplo de ese proceso de construcción de, de identidades a partir de una iconografía. En este caso les ponía un ejemplo musical, ¿no? Y en los distintos archipiélagos de la Macaronesia, esa evolución de la iconografía colonial ha tenido como punto principal el constructo de una identidad, en este caso una folclórica cantando en el pueblo canario, una identidad en torno con las cuales nos sentimos identificados nosotros mismos y estamos cohesionados alrededor de lo nuestro. Pero Yayo, a lo mejor lo nuestro es lo de ellos y no lo nuestro, de verdad. Porque claro, además se ha producido un proceso de estandarización y tuneado de los iconos culturales, de tal manera, ahora está la canariedad. Tenemos que darnos cuenta, es un engaño, peligroso. Es peligroso porque es un engaño. Porque esa canariedad y esa identidad que nos venden está hecha fundamentalmente para sostener el entorno social en el que vivimos, ¿no? Entonces se estandariza, se tunea y la cultura canaria es convertida o reducida, perdón, en la ronería, el rianga-rianga de la música tradicional, que está muy bien, y los carnavales. Y claro, la cultura canaria es mucho más que eso, ¿no? Entonces, por una parte eso, es decir, esa iconografía postcolonial o la evolución de la iconografía colonial en nuestros archipiélagos está desarrollada por la producción de un corpus cultural que nos cohesione detrás de las clases dominantes en cada uno de los archipiélagos. Y después por la espectacularización de lo exótico. Aquí tenemos la Yarca de las Palomas, ideal. Esto es una fotografía de finales de los 50, principios de los 60, una postal. Y aquí tenemos la turista con el ice cream en la playa de las Canteras, ¿no? Antes teníamos, empecé con una postal de final del 19 con el Santa Catalina Bazar, ¿no? Y después les mostré que podía venir de Liverpool hasta aquí, pasando por Lisboa, Madeira y Casablanca, por 21 Guinea. Bueno, pues aquí viajamos a Londres con TAP, con la compañía aérea portuguesa, ¿no? Esto es una fotografía del año 65, ¿no?
Termino con esta imagen satelital del planeta. Sabemos que fotografía realmente lo que significa es escribir con la luz. Y ahora tenemos que seguir aprendiendo a leer eso que ha sido escrito con la luz, ¿no? Entonces, nosotros hemos apostado por tratar de profundizar en cómo esos documentos escritos con luz han condicionado la forma que tenemos de entender lo que somos y la forma de lo que realmente somos, ¿no? Esos documentos escritos con la luz, aquí parece que en medio del océano no hay nada, ¿no? Pero si afinamos la mirada, están los archipiélagos de la Macaronesia. Muchas gracias.